de Adolfo Sánchez Vázquez, autor mexicano-español, cuya obra se centra en aportes realizados a nivel filosófico al estudio del marxismo y su aplicación práctica. Entonces, lo primero que, si estamos haciendo el repaso de lo ya compartido, está el concepto de praxis, que viene dado como una unidad, digamos, bidireccional. Es una relación teoría práctica. Teoría práctica. Entonces, es un relacionamiento en el cual la práctica se nutre de la teoría se nutre de la práctica. Teorizar es una acción práctica también porque es un gasto energético, es un proceso biológico, y teorizar no se hace sobre el abstracto puro, sino sobre cosas que estén atadas a la realidad. Llega un momento en que el propio cerebro humano tiene que contrastar con la realidad por procesos de comparación, análisis, luego llegar a síntesis, etcétera, que es básicamente el ejercicio dialéctico que habíamos explorado anteriormente, ¿no? Como de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto al abstracto, uno va realimentando el ciclo para poder conceptualizar, digamos, el universo que se considera cognoscible. Entonces, teoría práctica pues tiene una unidad. De aquí sale un problema que lo plantea, eso sí es del autor, que es el relativo a la conciencia. Entonces, la conciencia, que para nosotros tocaría definirla, él la llama de dos formas: conciencia ordinaria y conciencia de la praxis. Entendida la conciencia ordinaria como todo lo que se relaciona como el sentido común y sus distintas variantes, ¿sí? Entonces, ese ha sido uno de los problemas que ha llamado la atención, por ejemplo, el profesor Manuel, respecto a que cómo se aborda esta limitación que hay en el diario vivir con la comunidad, con la colectividad, que digamos no tiene una formación política avanzada, que cae en estas simplificaciones del sentido común, y que dichas simplificaciones, que hace parte de la crítica que hace Estanislao Zuleta respecto a todo eso, digamos, mugre, esos presaberes ficticios que no son presaberes, sino todo ese antecedentes, ese conjunto de antecedentes de la experiencia del ser humano, condiciona su manera de pensar y actuar, que puede que no sea apegada realmente a sus intereses, a una posición coherente con su propia existencia, sino puede ser enajenado, puede estar actuando de una forma, lo que llamamos desclasado, lumpen, bueno, mucho tipo de crítica respecto al común denominador. Y eso incluye también a individuos, seres humanos, igual que cualquier otro ser humano, de propias capas de la burguesía, etcétera, que también viven su proceso de enajenación, ¿no? Ya en función de la explotación, de explotar. Este marco de sentido común muchas veces se interpreta como solamente práctico. Entonces, no necesariamente eso es el vendedor allí de la esquina. El sentido común o ese marco de conciencia ordinaria puede ser un ingeniero de altísima preparación. Puede ser un GINAS que colabore con la NASA, que lo recluta, sus investigaciones las recluta, termina siendo para el complejo militar industrial norteamericano, pero él, digamos, tiene un avance científico en su especialidad, solo que el cuestionamiento sobre para qué sirve eso no llega a dárselo, ¿sí? O sea, un científico de alta productividad, un intelectual, un ingeniero, no necesariamente está en esta conciencia de la praxis, puede estar instrumentalizado a nivel de conciencia ordinaria, ya que no compagina los intereses del común o sus propios intereses con su actuar y su campo disciplinar. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Ese supuesto gran científico de la genética acá, Yunus, que Yunus servía ahí como una talanquera para los procesos de identificación de todos los desaparecidos y todo ese tipo de cosas, porque inclusive ponía trabas a las víctimas para que
facilitaran ese tipo de exámenes, ¿no? Eso es una de las críticas. Sino que no solo esa parte limitante, sino que con lo que hay, él servía como bloqueo, es decir, defendía intereses, Él cumplió una misión una política. misión política. O sea, Siempre se opuso, siempre se opuso. yo no sé. Estuvo cuando no era el trabajo de medicina legal, era la parte jurídica, pero él buscaba la forma de bloquear. Yo no sabía eso. Sí. O sea, no, iba más allá de su acción disciplinar. Claro. O sea, no actuaba como un científico, Eso. actuaba como un vocero de un sector político del Estado colombiano. Eso sí, es claridad. Entonces, bueno, digamos, son ejemplos de conciencia ordinaria. Conciencia de la praxis es una conciencia que, sí, que llega del sentido común, pasa al ejercicio de reflexión, ¿no? Que ya tiene unos pasos mayores. Y esa reflexión, pues, en función de esa relación teoría-práctica. Entonces, por ejemplo, esa reflexión permite lo que en el video llamativo que ha pasado Mandokies, que lo han compartido, que él dice que por allá él trabajaba, tenía sus intereses de formación humanista en marxismo, digamos, en todo lo que corresponde a las luchas populares, pero también tenía una formación disciplinar en programación, en otros campos. Y resulta que haciendo sus labores de programación y todo eso, le encargan una labor que es desarrollar una plataforma que podría servir como para espiar y perseguir a los disidentes en una sociedad, y eso es contra su interés, sino que él empieza y puede tener muy buenos resultados respecto a eso, pero se da cuenta al final reflexionando, o sea, se pregunta por los intereses de clase, a quién beneficia, todo ese tipo de cosas, esas preguntas que no se hace dentro del sentido común, y llega a la conclusión que ese trabajo, que podía ser muy bien remunerado, pues realmente va contra sus principios y opta por renunciar, porque él sí pasa una etapa de reflexiva, porque él ya tenía la noción de interés de clase, o sea, él, en su formación humanista, digamos, o sea, ya había pasado por eso, pero un ingeniero raso, un científico raso, puede que solamente tenga su visión en la disciplina. Entonces, y me pagan más allí, y qué bueno, una oportunidad, tal cosa, tal otra. Un mercenario, digamos, de la ciencia, eso es un mercenario. Eso es, digamos. Ahora, ¿qué viene después en el capítulo 1? Que pide el profe Alirio, el compañero Alirio. Dice que toda el recorrido histórico, capítulo 1 hace un recorrido histórico. Histórico respecto a esa dualidad teoría-práctica. Teoría-práctica. ¿Qué pensaban los griegos? ¿Qué pensaban en el Renacimiento? ¿Qué pensaban en distintas civilizaciones? ¿Qué aportes dieron en distinta época histórica respecto a teoría práctica? Por ejemplo, una sociedad esclavista, ¿cómo se veía eso? Se priorizaba que había unas capas privilegiadas que tenían, digamos, esa función de teorizar, ¿sí? Esos filósofos, pero tenían que tener una división social tal que la base esclavizada pues soportara toda su existencia, su funcionamiento, entonces un relacionamiento a nivel de coerción, etcétera. Y eso es básicamente la descripción de un modo de producción, es decir, un modo de producción también concibe cómo se ve esto, teoría práctica, y cómo a partir de su propia naturaleza se genera, digamos, todo lo que sean considerados aportes teóricos y todo lo que sea vida práctica. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, llamémoslas así, o aborígenes más próximas, porque en el sector de aquí es de más de 1500. 30.000 años, dicen que. 30.000 años, no 5.000 y 7.000 como hicieron creer en un primer momento a todo el mundo, porque en Occidente se pregonó que eran solo 5.000 y nada más. Y cuando se encuentran restos arqueológicos, incluso con tecnología que todavía no se cuenta, pues entonces ahí comienza a fallecer. Pero esas comunidades aborígenes en la parte teórica tienen un metarrelato espiritual. Ese relato tiene que ver con cosas prácticas, ¿no? Del su diario vivir, o sea, sí. Y muchas deidades, esas de la parte mitológica, se basan también
bueno, en unas limitaciones de miedos, etcétera, del ser humano, de su época histórica, y también del ambiente donde ellos estaban. Por ejemplo, donde no se ve nieve, pues no tiene sentido ningún dios de la nieve, etcétera. O sea, hay muchos condicionantes. Sí, en el libro, el PDF no les alcancé a enviarlo porque usted va a entender. Sobre la no existencia del libre albedrío, explica que el pensamiento y la formación está condicionado a no solo culturales, del entorno geográfico, también hay genéticas y también hay históricas, hay evolutivas, biológicas, anatómicas, que hay un poco de cosas, usted, varios, o sea, interesante. Y muestran eso que dice Diego, que donde no hay hielo, pues entonces no está, ¿sí? Donde no hay jaguares, pues no nombra la Biblia jaguar porque no conocía jaguar. Sí, eso no sale. No dice nada del jaguar ni el elefante. Bueno, el elefante lo conocían. Ni nombran al ornitorrinco porque jamás lo conocieron. En el mundo hebreo no se conocía el ornitorrinco. Entonces, ¿Por qué no lo nombran? Porque no existía, ¿no? Entonces, en la historia comienza a hacer un recuento de la sí, de la teoría práctica y de los grados de conciencia, desarrollo de la conciencia. Solo se supone que a partir de Hegel ya viene un cuestionamiento serio a partir de el concepto de praxis y de superar, o sea, a nivel de lo que él llama el cuestionamiento de la conciencia, que ahí vamos a empezar una lectura algo, esa parte se empieza a analizar cómo digamos el pensar del ser humano, cómo ese pensar del ser humano va digamos a ser afectado por su concepción y su forma de mirar esta parte, esta dualidad supuesta en teoría práctica. Ese sería como y ese recorrido histórico pues finaliza, y ya con Marx se supone que se rescata este concepto de la Grecia clásica, que es la praxis, que es esa unidad que se trata de ejemplificar simbólicamente ahí. Dualidad, teoría, práctica. Hasta ahí iba, digamos, la lectura del primer capítulo. Pues según los decoloniales como la Unión Soviética y Lenin no hicieron énfasis en esa distinción, entonces no se pudo desarrollar la revolución como debería hacerse, o el comunismo. Bueno, una de las críticas con las que ellos atacan a la experiencia soviética es respecto a la interpretación a rajatabla de los textos de Marx a nivel, y sobre todo, por eso es que se va una vertiente a atacar a Engels a nivel del supuesto determinismo del pensamiento de Engels, porque Engels vivió más tiempo, él toma la obra de Marx y saca sus propias obras después, él no sé cuántos años vivió después de la muerte de Marx. Las 15. 15. Entonces él tiene producción científica propia, o sea, producción literaria de análisis propio, que es coger todo lo valioso que dejó Marx, y él también hace sus reflexiones, y sobre todo él empieza a trabajar sobre la parte ya del relacionamiento de la dialéctica con base en las ciencias, ¿no? Y de ahí saca material, ¿no? O sea, cómo a partir de la ciencia, o sea, la dialéctica se puede concebir venida del proceso de creación de la ciencia como tal, cómo se puede tener esa consideración, y cómo es válida la dialéctica como método de obtención de una aproximación o una conceptualización de la realidad, uno creería. Entonces, un método de desarrollo del pensamiento a nivel de afincamiento. Entonces, ese es básicamente el ejercicio. Entonces, ¿a qué vamos? A que una de las cosas que critica, de acuerdo a lo que dice la pregunta de William, era ¿por qué se critica la Unión Soviética? Determinismo es uno, mecanicismo, ¿sí? Que todo estaba determinado, que era inevitable llegar al comunismo, por ejemplo, que esa era la visión soviética, que todo estaba determinado, mecanizado, el ser humano robotizado, que se perdía la subjetividad, que estaba trabajando bajo marcos eurocéntricos, cartesianos. Creo que eso hace parte de la crítica que le hacen a la experiencia soviética, y a partir de ahí dicen que todo el siglo XX, porque ellos ya meten en un saco todo y ellos llaman marxismo siglo XX. Entonces, marxismo siglo XX, ¿qué es? Una aberración, porque toma Marx su pensamiento, lo contamina con Engels, o sea, eso es lo que plantean los decoloniales, lo contamina y hacen otros aportes, pero todo en un marco que ellos llaman eurocéntrico, dualidad cartesiana, donde no se considera la naturaleza, la espiritualidad, donde no, ese es, digamos, hace parte del planteamiento decolonial.
Entonces, sí, ellos hacen crítica en la cuestión praxis, pero es que, digamos, esa crítica también tendría su contracara. Se cae por su propio peso. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Lenin? O sea, ¿uno cómo considera la obra de Lenin? ¿Teórica o práctica? Pues, uno a Lenin no lo puede considerar ni en teoría ni en práctica. Él cabe en todo lo que se concibe como praxis. No generaba el reflexión día a día, no planeaba, no hacía estrategia para poder proceder, no tomaba decisiones en caliente de acuerdo a lo que él ya se había formado, pero se estaba viviendo ahí. O sea, eso es praxis. Él hacía ejercicio reflexivo. Pero ¿a qué vamos? A que Marx no es criticado por la decolonialidad. O sea, eso lo reivindicaría. En cambio, Lenin sí. Y Mao también y todo. Entonces, Mao se puede decir que también hizo praxis. O sea, vivió su experiencia, ¿no? Y fue exitoso en cuanto a la captura del poder y a edificar un Estado. O sea, estos personajes históricos, aquí en Cuba también, o sea, las experiencias que hubo, se pueden considerar que cabrían dentro del marco de la praxis. Habría que mirar qué de eso fue reflexivo, que eso fue un ejercicio consciente o que también fue casualidad de todos esos hechos históricos. Las categorías de ellos ver que son muy, o sea, muy conformes al capital, porque lo que ellos reivindican, por ejemplo, es la experiencia zapatista. Los decoloniales. Sí, donde parten de la externalidad del capital. Entonces ellos lo que plantean es que uno, en vez de abolir el proceso capitalista, debe hacerse afuera, hacerse a las afueritas del límite del capital y allá hacer su propia comuna autónoma, Sí, etcétera, y nunca tomar el poder. Un bosque y hacer una aldea y todo. Luchas locales. Entonces eso no es, o sea, el capital no se ve ni un poquito incómodo con eso, porque los mismos zapatistas ya están viéndose problemas por esa cuestión, porque en vez de coger el poder del Estado, ¿no?, y dominarlo, lo que hacen es no vivir alejados, afuera. No, ermitaño. Eso no es contrario en nada al capital, eso es funcional, eso le sirve al capital. Esa experiencia histórica se vivieron, o sea, ellos están repitiendo lo que ya se vivió siglo XIX, sería, los socialismos utópicos, ¿no? 18 y 19, que se intentaban propuestas alejadas de la realidad en cuanto a realmente el poder y la lucha por el poder y la base material de una sociedad, y eran utopistas, pero llamadas socialismos utópicos. El falansterio, por ejemplo. Alternativos al modelo capitalista dentro de la predominancia del modelo de producción capitalista. Y cuando llega, digamos, todas las experiencias las reventó el mismo modo de producción. O lo bloquea, o lo declara ilegal, o entró el cuerpo armado y eso fue lo que pasó con todas las experiencias de Owen y todo eso, del falansterio y todo eso, o las asfixiaban económicamente. No tenían base porque estaban bajo una utopía, o sea, no contaba, oiga, ¿qué pasa con el poder? ¿Cómo me estoy relacionando? Las comunidades vecinas, ¿qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué necesito? Todo eso que hace parte de un ejercicio reflexivo, pues no estaba acorde a esa etapa. Era simplemente, digamos, unas ilusiones venidas a acciones. Entonces, sí, es que lo que plantean los decoloniales es eso, alejarse de todo, crear como una sociedad, un colectivo ermitaño alejado de todo por allá. esa es una de las enfrentar el capital y transformar el Estado, que uno interpreta en Marx que lo que a manera como si fueran una tribu por allá. que lo que pide es que si está el propósito ya de humanidad, porque supera ya toda frontera, de superar el modo de producción capitalista, es decir, pasar eso que llaman poscapitalismo algunos ahora, pero llegar a un socialismo para luego llegar a un comunismo, hay que tener unos requerimientos atados a la realidad, como por ejemplo un desarrollo de fuerzas productivas, una posibilidad de confrontar o tener, digamos, autodeterminación, Sí, primero. Visiones objetivas y subjetivas. La gente también que vea la necesidad de hacer eso. En la conciencia de la gente. O sea, todo tiene que confluir para llegar a ese propósito. Entonces, ese sería, digamos, la interpretación. Lo otro, pues, se vuelve de alguna forma un escenario utópico, esa parte de colonial. Y el problema de ese escenario utópico
uno consideraría, es esto que se vuelve un distractor. Entonces, ¿quién le interesa distraer a la gente que esté, digamos, cuestionando el sistema, pero que realmente no haga algo práctico para acabar con el sistema? O sea, distracción total. ¿A quién le interesa eso? Entonces uno empieza a cuestionar, oiga, sí, ¿por qué estas universidades financian eso? ¿Por qué tienen estos supuestos profesores aquí subvencionados para eso? Pero digamos, eso ya es como hilar fino. El caso es que concebimos eso, que lo de colonial es un distractor o un elemento de lucha contra el marxismo encubierta o por la parte interna, ¿no? Porque no correspondería, digamos, a una realización práctica del pensamiento de Marx, que es Abandona la lucha de clases, el discurso obrero. porque todo es comunidad. Ahí una cosa que compartió que el profe Manuel de la profesora Katia Colmenares, que ella habla de ahora de que la entrevista y todo eso. Aquí cuando se conecta acá le preguntan, la llevan, bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Qué se hace en la práctica? Cuando llega un estado reaccionario, ¿cómo se actúa? Entonces, me parece que fue una respuesta muy insuficiente. Y ya después hace su reflexión, que es como voluntarista, como oiga, como una decepción. Es que a día de hoy la matanza en Palestina está y la gente sigue yendo a Starbucks, pero es que eso es un problema de conciencia porque Starbucks está financiando a Israel o sea, Puro idealismo. el pensamiento puede estar al nivel muy alto, pero cuando llega esa reflexión ya aterrizada, pero ¿qué está planteando? O sea, ¿cómo qué es lo que pasa en Medio Oriente? ¿Se analizó eso? Hay una postura de colonial sobre Medio Oriente, no, que unos son malos, otros son buenos, es como un maniqueísmo, sí. Hay unas posturas que uno asume respecto a la situación humana que está sucediendo allá. Pero aparte de esa visión de lo bueno o lo malo, pues hay que mirar factores históricos, bueno, una cantidad de elementos que ellos no, en esa reflexión se les pierde porque no aterrizan a lo que está pasando allá, intereses que están por acá, la lucha de clases, como dice Fabio, también queda ahí como relegada en otro plano, ¿no? Entonces eso es respecto a la parte, digamos, de colonial, que eso se parte de unas corrientes de pensamiento que se generan después de lo que es el aporte de Marx, ¿no? Una de las tantas corrientes de pensamiento. El capítulo primero hace un recorrido histórico. El recorrido histórico. Entonces, no sé, ese sería como la síntesis, resumen de lo que se consideró inicialmente. Sí. Ese sería como el primer. Y ahora, pues, empezaríamos a mirar lectura del capítulo 2. Creo que la segunda parte del capítulo 1 dice la concepción de la praxis en Hegel. Entonces, aquí lo que pasa es que ya vamos a mirar una lupa de lo que fue la historia del pensamiento filosófico en Hegel para llegar a la génesis de la praxis como la entiende el autor. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía idealista alemana? Pues es lo que encuentra Hegel, y Hegel de todos modos no se desliga de ella totalmente. Lo que pasa es que el aporte de él puede aplicarse para una visión tanto idealista como materialista, entiendo yo. No sé si me corrige Andrés, por ejemplo, que el aporte de Hegel, o sea, Hegel en su pensamiento puede tener una visión o un enfoque dependiendo de la línea de pensamiento que lo asuma el aporte de él, idealista, en el campo idealista o en el campo materialista, que es lo que se llamaba la línea idealista de Hegel o la línea materialista. Digamos, materialista sería Marx en toda su y todo el aporte, no solo Marx, porque hay otros materialismos, y el idealista habría Schelling, creo, no sé qué son los. Pues Hegel, como era un idealista objetivo, su idealismo era incluso más materialista que muchos materialistas de su época. Pero entonces él concibe ambas cosas. El problema del idealismo, ya entonces para hacer pausa otra vez, el problema del idealismo está en cómo se concibe la conciencia. Creo que ahí lo plantea. Entonces vamos a mirar qué pasa con la conciencia, que es una cosa una cuestión problemática en la filosofía. Porque la conciencia, entendemos la conciencia como el factor diferencial del animal al humano. O sea,
entendemos que una tortuga no tiene conciencia, aún un chimpancé, al nivel, por ejemplo, que lo tendría un humano, aún un delfín que es inteligente dentro de las pruebas de inteligencia. Pero la conciencia no tiene un nivel de que él puede comprender su entorno para la necesidad que está desarrollado, que es para consumir alimentos y sobrevivir. Él es consciente, eso no es consciente. Eso es un grado de desarrollo, el yo, pero tendría que producir un pensamiento complejo, como lo hace el ser humano, para tener otras. Por ejemplo, no se imagina el chimpancé cuestionándose ni desarrollando cosas que van más allá del propio relacionamiento de supervivencia, que es, de hecho, el pensamiento religioso. Eso ya es un nivel de abstracción. El pensamiento sí puede resolver problemas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la frontera en el caso del animal entre el animal y la conciencia? ¿Dónde se puede decir existe un grado de desarrollo de conciencia, digamos, con características humanas, y dónde es una cosa animal o un pensamiento animal Yo creo limitado? que ahí está la diferencia, ¿no? Porque el animal desarrolla un cierto grado de conciencia, pero para la reproducción inmediata de su propia vida. Mientras que el ser humano sí tiene un desarrollo cualitativo y cuantitativo de la capacidad de conciencia, porque yo creo que los seres humanos, biológicamente como nosotros, con nuestro mismo código genético, 150.000 años antes tenían los mismos comportamientos de cualquier animal, ¿no? Fuego, sí. No tenían lenguaje, no tenían... El hombre de las cavernas. Sí, no tenían expresiones complejas, pero su capacidad era de poder desarrollar cualitativamente esa conciencia. Eso trasciende, pues, digamos, nos tocaría profundizar en esto. ¿Cuándo es que se dispara eso? Porque, digamos, hay teorías que dicen que la propia necesidad de supervivencia obligó al desarrollo de la inteligencia, iba de la mano de la conciencia, que solo quedaron, por ejemplo, unos vestigios por análisis de ADN de unas cuantas parejas reproductivas por allá en el África del Norte, después de crisis de hambrunas o cosas, los primeros humanos, digamos sapiens, entre lo que era el Erectus, creo que era Homo erectus y el Homo sapiens. Entonces, que ya cuando estaba Homo sapiens más o menos biológicamente hubo una crisis demográfica, pero que fue crítica. Al superar ese cuello de botella, también se potenció un poco la resolución de problemas y el pensamiento más complejo. Bueno, entonces arranquemos. Entonces el problema de Hegel, entonces aquí habla, bueno, del idealismo alemán, en el cual la idea es colocada en un plano superior. Esto es equipararlo a la conciencia o a un fruto de la conciencia. Entonces, todo lo que se produce a nivel de proceso mental, de pensamiento, concatenado, racional, etcétera, sistemático, hace parte de eso que llama la idea. Entonces, ya al extremo de este desarrollo de pensamiento, en el cual se refuerza esa visión de la realidad reducida o, digamos, hipertrofiada al concepto de idea, en el cual predomina eso sobre todo lo exterior. Entonces, el idealismo lo que va a promulgar es que todo lo que venga producto del pensamiento va a constituirse en una realidad misma. Entonces la realidad queda inmersa dentro del cerebro de la persona. Pero en esos procesos biológicos, pues eso nosotros entendemos que ahí hay un poconón de fenómenos biológicos que corresponden a eso que intentamos al inicio del estudio mirar, que es la materialidad. O sea, con las leyes de la física, la química, la biología, todo eso está inmerso en los procesos biológicos internos del ser humano, y al final eso es lo que va a dar origen a todo el pensamiento. Es decir, la idea sin cuerpo, sin mente física, sin cerebro, no tiene sentido para nosotros, entenderíamos eso. Sin embargo, hay pensadores que llevaban todo eso. Ahí cabe la existencia de Dios. Entonces, en el caso del idealismo alemán, que aquí nos presentan, pues entonces es donde parte o el punto de partida de Hegel. Entonces aquí habla que la conciencia, pues entonces volvemos al problema de la conciencia, se presenta una actividad en la que ella pone de manifiesto su libertad y soberanía. Ahí donde se despliega la actividad propia del pensamiento, es donde constituye al ser humano. Su principio activo, es la libertad y soberanía. Dice, las diversas formas que históricamente adopta este movimiento filosófico no hace sino reafirmar ese principio y tratar de apuntalarlo cada vez más firmemente. En torno a él,
se vertebra el movimiento idealista y Hegel ha sido perfectamente consciente de su unidad en principio que le sirve de base. Entonces ahí partimos como, digamos, paradigma en ese desarrollo de pensamiento a Kant. Entonces Kant es el fundador de la teoría del conocimiento, en la que lleva a plantear, aquí nos dice el autor, pues eso lo teníamos ya, digamos, del presaber, es esa dualidad sujeto-objeto, ¿no? O sea, que separa el exterior del ser humano al interior del ser humano. Y a partir de esa dualidad sujeto-objeto, pues él toma una serie de consideraciones sobre cómo va a darse la interacción ser humano con todo lo que le rodea. Y esa interacción, pues, sería una aproximación a construir conocimiento a partir de lo que existe afuera. Pero ese conocimiento, pues, va a reposar en los procesos de pensamiento, que sería eso que se denomina conciencia. Entonces, por eso dice que la conciencia queda como fundamento supremo, no solo del conocimiento, sino también de todo, de la moral, de todo lo que es el comportamiento del sujeto. Al poner al sujeto como es el conocimiento y la moral, un sujeto abstracto al margen de la historia, o sea, ahí ya empezamos a ver elementos que se supone que nosotros vamos a criticar. No existe el sujeto carente de historia, ¿no? Que el sujeto trae, ya hablaba, William lo había comentado, de la cuestión de que hay factores condicionantes biológicos, de dónde se nace, en qué época histórica, qué clima había, todo eso que constituyen el pensamiento. O sea, no puede darse el mismo proceso mental naciendo en el Polo Norte que naciendo acá en Barranca Bermeja, por ejemplo. O sea, existen distintas condicionantes y muchos otros factores. Todos los factores van a constituir realmente el ser humano y cómo va a pensar y cómo se va a relacionar con la realidad. Sin embargo, acá el sujeto para Kant es ahistórico, está al margen de la historia. Y eso es lo que llaman revolución copernicana. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un problema, que él dice que sí existe una cosa en sí, o sea, todo lo que está por fuera, y entonces, ¿cómo interactúa la cosa en sí? Pues entendiendo que existe, él deja el campo en el idealismo a que Dios sea el único ente que pueda tener toda la capacidad de conocer y de detallar cada aspecto de la realidad. Ese concepto de Dios es el que va a limitar la libertad del sujeto y toda la actividad humana. Entonces, ¿qué pasa con la cosa en sí? Bueno, Hegel reconoce que ahí hay como un primer germen para poder entender que debe haber una cuestión no estática, sino de movimiento. Entonces dice que muestra que hay una fuente de actividad y libertad en el sujeto, pero el dualismo ese que se mencionaba, sujeto-objeto, debilita y restringe el mérito de, pues, plantear como una sistematización de ese pensamiento. Es decir, que la conciencia como tal, a partir de Kant, es un antes y un después en el proceso de sistematización del pensamiento, y eso es lo que se llama el punto de partida de la filosofía alemana moderna. Eso es, digamos, la primera parte ahí de lo que entra a la introducción de cuando Hegel, o cómo Hegel va a abordar la praxis. ¿Qué tienen de, digamos, de lo que se observa ahí como duda o aporte? ¿Qué podría surgir ahí? Pues es interesante, ¿no? Cómo la filosofía y la ciencia rescatan a Kant para no tocar a Hegel, ¿no? Porque les da miedo que si realmente problematizan a Hegel les va a salir otro Marx. Y eso lo veo, por ejemplo, en la escuela de filosofía, ¿sí o no? Ellos a Hegel lo tienen como un perro muerto, y a Kant, que es anterior, que es más vulgar que Hegel, porque Hegel es muy superior, lo tienen como la base de, incluso, por ejemplo, el positivismo es puro neocantismo. Eso es lo que manejan ya aquí. Entonces es como la misma burguesía, el carácter reaccionario hasta en el proceso de evolución teórica, ¿no? Prefieren negar el avance con tal de mantener el status quo, porque les da miedo de que si parten de Hegel y ya no de Kant, les va a salir con facilidad otro Marx. Bueno, aquí, digamos, en el pensamiento de Kant está presente Dios, ¿no? ¿Cómo lo ve Kant?
a Dios, al concepto de Dios. ¿Para él qué es? De acuerdo a lo que ustedes han visto. El supremo, no, Kant. Kant, ¿cómo lo ve? El vector, que usted acaba de explicar, Kant, es el que permite los límites o hasta los límites de la soberanía y la libertad. Como un límite a esa libertad de la conciencia, la libertad de conocer. El permitir la existencia de Dios, pues da una comodidad en el sentido de este desarrollo filosófico, en el sentido de que no obliga a buscar en un horizonte, así sea utópico, a conocer completamente la realidad. Entonces, ese sería la Y que no se puede conocer. no se puede conocer, y esa es la realidad total. Entonces nosotros, si vamos a estudiar la silla según Kant, pues sabemos que nunca vamos a llegar a conocer la silla, pero entonces la podemos tener una serie de aproximaciones metodológicas, que eso es tomado como de Aristóteles también, ¿no? De unas caracterizaciones, Conocer las cosas empíricas. Más que todo. y sería una aproximación a eso. Pero entonces, como sabemos que somos limitados y todo, le dejamos la tarea de que verdaderamente la silla como silla Solo la puede conoce, conocer Dios. Dios es el único que puede conocer. Entonces, ahí es donde cabe todo eso positivismo. O sea, usted limítese limítese a investigar ahí lo que pueda investigar. No va a conocer todo, pero va a servir para algo. Entonces, es una limitación. Mientras que en Hegel, como todo es movimiento, todo es transformación, existirá siempre un fenómeno evolutivo, Hay un devenir en Hegel. el devenir. Entonces usted tiene el compromiso siempre de confrontar lo que está viviendo con lo que vivió antes para poder anticipar y producir realidad. Usted puede ser un agente productor de realidad, ¿no? Uno entendería. Y ese producir realidad fue lo que toma Marx para decir transformemos esa realidad. Es decir, desarrollemos un plan de acción concreto con base en la realidad misma para cumplir No se un... puede comprender totalmente la realidad, entonces no se puede transformar, que eso es lo que desde el kantismo El kantismo no, es algo inmóvil ahí, bueno, se puede puede comprender, aprovechar. no puede transformar lo que no comprende. Mm. Y eso es muy chistoso como Marx lo refuta de fácil, ¿no? Las cosas en sí, o sea, se comprueba que uno puede conocer porque uno las puede hacer cosas para sí. Eso lo hacían las tesis de Feuerbach, ¿no? Yo Sí. sé que tengo conocimiento objetivo del mundo porque puedo transformar el mundo y ponerlo a mi disposición. Si no, o sea, se verifica ese conocimiento porque tenemos computadores, celulares, automóviles, ropa, ¿sí? Podemos transformarla en materia, en cosas para nosotros mismos. Y al transformarla en cosas para nosotros mismos tenemos que conocerlas en su esencia para poder transformarlas. ¿Qué sería? Sí, eso es cierto. Entonces Porque el pensamiento predominante ahorita es aquel pensamiento en las academias donde se dice de que la realidad no se puede comprender, luego no se puede transformar, pero no se puede comprender, y eso es lo que está predominando. O sea, ya una resignación teórica. la objetividad, ya las determinaciones tampoco, no hay nada determina nada, o sea, es una mierda ahí libre, eso es lo que se está Y es planteando. que confunden determinación con determinismo. Sí. Entonces piensan que, mejor dicho, uno habla de determinación y ya está negando la libertad humana. ¿Qué es eso? Naturalizar algo que es un momento histórico, porque libertad humana existe ahorita. Pero en el pasado uno nacía y nacía esclavo. Mm. Sí, Entonces están con el pensamiento ribosomático, que es el pensamiento que no tiene ninguna raíz, o sea, eso apareció allá por allá de la nada. estaba ahí. Eso Ese nunca lo había escuchado, ribosomático. Entonces, ahí miremos este siguiente párrafo. Dice, después, dice Hegel, caracterizando globalmente el movimiento idealista, que desemboca en la filosofía, así como sus limitaciones, el concepto absoluto que se piensa en sí mismo y se vuelve hacia sí, en el que vemos manifestarse en Alemania por medio de esa filosofía. Es decir, es la conciencia el sumo punto de partida y de llegada de todo lo que es ese pensamiento. Y pues la conciencia en sí es algo que desaparece en el sentido de su relación real, con la realidad. O sea, es algo que ahí daría pie a unas visiones ya subjetivas o visiones de orden limitado del ser humano en su pensamiento y no de orden ya relativo, transformador con el medio. ¿Qué pasa con esto? Que aquí nos habla de algo que va a surgir, que es interesante. Aquí aparece
el otro elemento fundamental en Hegel, que es la contradicción. Ahí nos habla. Entonces, que el problema de esa visión de Kant es que no hay una contradicción. Como todo existe, todo ya está dado, no está dada la contradicción. Y ahí habla entre, por ejemplo, el yo y el no yo. La contradicción, que nosotros también la estábamos estudiando en otros textos, es algo inherente al devenir, al proceso dialéctico que nos supone que rige la existencia del universo. Entonces la contradicción es clave para que se dé el movimiento. Eso es uno de los aportes fundamentales, que es tomando también aportes de pensadores griegos y de otros pensadores, llegar a plantear desde Hegel que el movimiento se debe a tal contradicción. ¿Por qué? Porque entonces al mirar ese choque permanente, que no es que lo que había planteado Andrés, que no es que una cosa destruya a la otra, sino que en cada cosa en sí, esa contradicción es inherente a la misma y refleja la potencialidad de transformación, es lo que uno entiende. O sea, está el ejemplo de la semilla, todo eso, que al final se niega a sí misma, pero se niega a sí misma es desarrollar una potencialidad para estar cualitativamente distinto. Todo esto, contradicción y movimiento, después va a ser asumido por Marx, ¿sí? Va a tomar Marx, eso uno lo interpreta, Marx, para postular ya teoría de acción política, es decir, praxis política. Y ya hablamos que Lenin pues, fue uno de los primeros exponentes que logra llevar a cabo una transformación consciente, pero hay más experimentos históricos. Otros experimentos de transformación política se dan por las contradicciones, sin por ello requerir que haya un proceso reflexivo de sus dirigencias. Hay hechos históricos que se dieron antes de la Revolución Rusa, pero esa historia, esos hechos históricos reflejaban sus contradicciones. Los sujetos que las realizaron no necesariamente estaban conscientes, ellos portaban sus intereses, hubo factores, inclusive hasta una tormenta pudo afectar, una mala decisión en una batalla, cualquier cosa pudo afectar el resultado histórico. En el fondo estaban las contradicciones. Sus dirigencias es posible que, pues, al defender sus intereses no estuvieran conscientes de que eran portadoras de esas contradicciones a través de la defensa de sus intereses. Sin embargo, los movimientos se estaban dando. Enseña la revista francesa que la burguesía utiliza al proletariado, al pulpo, al pueblo, para hacer su revolución. Y el protagonista es el proletariado. Pero la parte teórica, subjetiva, los ideales, los postulados, se los vendió con anticipación antes, durante y después la clase burguesa. Esa es una manera de que esa contradicción fue mandada. Puro idealismo histórico. ¿Verdad? Reforzada con el contrato social, reforzado con un poco de conceptos de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, Los derechos humanos, de los derechos humanos, de la juridicidad, de esa cuestión. el libre comercio, la libre libertad. Ah, claro, y el derecho a la propiedad como un derecho, pues ese es el derecho base, y que el rey, en la parte de que el rey y el soberano ya no es el que manda, sino manda es el pueblo a través de unos representantes, unos delegados. Democracia representativa, porque todo el mundo ya está reprimido allá. Ustedes hay que delegar. Entonces, todo eso es un manipuleo interesante. ¿Y quiénes estaban detrás de todo eso? Los grandes financiadores de las nacientes de las bancas, los que les prestaban a los reyes. Esa era, digamos, la dirigencia consciente de ese momento. Consciente. De La clase protagonista no era consciente de... no tenía una dirigencia que portara los intereses de clase de esa. Ahí eso es parecido a lo que estábamos hablando. Que hay una estrategia y uno sabe, uno le venden la parte de la superestructura, le venden todos unos postulados y uno cree que está haciendo una revolución, un cambio, que en un sector lo está haciendo, y cuando uno se da cuenta eso hace parte de un plan. ¿Quién está detrás de quién? ¿Quién está cayendo en la estrategia de quién? O sea, en la trampa de quién. Entonces, al final, bueno, no al final, sino en el siguiente, el problema de la cosa en sí va a ser, yo creo que ahí
casi que vamos errando pues por mi parte, ¿no? Cosa en sí. Entonces, la cosa en sí va a ser el aspecto del exterior, ¿sí? Refleja la exterioridad del yo. Y el problema de ese idealismo es el yo. ¿Dónde está el límite del yo? ¿Qué pasa con lo exterior? Con la realidad fuera del ser humano, sujeto cognoscente. Entonces, esto es un problema para el idealismo, ¿no? Problema para el idealismo. Que eso lo trata Hegel como abordarlo con su visión, ¿no? La cosa en sí, todo lo que está por fuera, entonces ya entra en cuestionar, bueno, y lo que está, cómo se define entonces lo que es el ser humano, el sujeto, entonces el problema del yo. Y si el yo internamente tendrá contradicciones con el no yo, entonces todo eso, por ejemplo, aquí habla de Fichte, también de Schelling, que intenta, digamos, cuestionar, pero desarrollar su pensamiento en función de lo que decía Kant. Por ejemplo, en Fichte, el yo no tiene límites. Todo uno lo puede construir el pensamiento que sea. Todo puede salir del yo. Lo incondicionado se pone a sí mismo como su propia condición. O sea, ahí no hay límite de lo que yo puedo pensar. Bueno, yo puedo concebir un unicornio, puedo un poco de cosas, pero el problema de que el pensamiento en sí del yo es que necesita unos procesos de contrastación con la realidad. Y entonces es demostrable a día de hoy a nivel científico y en ese momento también de que hay seres humanos que vienen, digamos, llamémoslos con cierta condición de discapacidad sensorial, etcétera, que su yo va a estar limitado, condicionado por no tener la capacidad de oír, de ver, de sentir, de todo eso. Entonces, el problema de la realidad, pues aquí hace colapsar el yo supremo. Y entonces por eso es que para yo definirme el yo, existe un no yo. Y ahí lo que lo plantea. Entonces, Fichte pues es algo superado, pero es uno de los exponentes de ese fenómeno idealista. Y ahí continúa. Entonces, el problema que aquí dejo ya al final es que, y es muy usual lo que menciona Fabio y lo que menciona Andrés de la parte de la academia como tal, es que existen escuelas, uno interpretaría así porque había que estudiarlo, como la francesa y todo eso, que al final van a caer en eso que se denomina subjetivismo, que sería una desviación. Entonces, el subjetivismo, ¿qué sería? Pues que depende del sujeto, la realidad, cada sujeto hay 6.000 millones de realidades, así como 6.000 millones de dioses, 7.000, 8.000, depende de los seres, cada uno tiene su propia realidad en sí y pues como todo se va al plano de que no hay nada normado ni nada sistemático, pues no hay nada, no hay transformación posible, porque si a mí se me ocurre hoy un día, no sé, hoy me siento de una forma, de un estado de ánimo, etcétera, animado, triste, lo que sea, pues yo actúo de una forma, yo concibo que hoy me interesa hacer tal acción, tal otra, no hay nada que haya un motivante más allá del mismo yo. Y ese es un problema que creo que es lo que cae los franceses, todo eso, porque al final termina esos existencialismos, todo eso termina reduciendo a la experiencia, al yo, a no sé qué, y renuncian a todo proceso reflexivo o compromiso reflexivo para con la realidad misma llegar a transformarla o a plantear una meta. Pues esto sería ya la tercera parte, ya me toca retirarme, pues yo puedo dejar ahí el texto cargado, ahí queda, y si quieren revisarlo o un video o algo así, ahí.